Hola a todos, mi nombre es Giselle Fernández Olmedo, soy jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Deontología y Ética Profesional y en esta oportunidad vamos a abordar el segundo tema del módulo 1 del programa que tiene que ver con el origen y construcción de la moral. Etimológicamente, la moral proviene del latín mos o mores, que significa costumbre o costumbres, ¿sí? Sabemos que las costumbres de la vida cotidiana, ¿sí? Son distintas en cada grupo social y son formas de comportamiento particular de cada comunidad que también las diferencia de otras comunidades o grupos sociales. Sánchez Vázquez va a definir a la moral como un conjunto de normas y reglas de acción que están destinadas a regular las relaciones de los miembros de una comunidad determinada y en un momento histórico y social determinado también. De ahí es que se reconoce el carácter histórico y el carácter social que tiene la moral. La moral va a remitir en este sentido a un significado de tipo normativo y de tipo prescriptivo. En la medida en la que la función va a ser prescribir lo que está permitido y lo que está prohibido, lo que se puede y lo que no, dentro de una estructura social o de un grupo social determinado y en un momento histórico y social determinado también. De ahí que la función de la moral esencial sea la de regular las relaciones interpersonales entre los miembros en una comunidad dada. El concepto de moral se liga, como decíamos, al concepto de costumbres. Y así como las costumbres cambian, la moral también. Por eso es que no podemos pensar en una moral dada de una vez y para siempre. La moral va a surgir como un sistema de normas relativo a las sociedades y a las épocas en que las sociedades se van estructurando. De hecho, Sánchez Vázquez va a plantear de que la moral es un hecho histórico y que tiene que ser considerada como un aspecto de la realidad humana que va cambiando con el tiempo. Pero, sin embargo, hay algunas perspectivas a historicistas que tratan de investigar o indagar o situar a la moral por fuera de la historia, es decir, por fuera del hombre mismo. De hecho, Sánchez Vázquez identifica tres fuentes ahistóricas de la moral. Por un lado, Dios como origen y fuente de la moral, en donde las normas morales van a derivarse, dice Sánchez Vázquez, de una potencia suprahumana cuyos mandatos van a constituir principios y normas que determinan el deber ser del hombre. En segundo lugar, la naturaleza como fuente de origen de la moral, en donde la conducta moral humana del hombre es un aspecto de la conducta biológica o natural, o sea, va a tener su origen en los instintos no solo humanos, sino también del reino animal. Y en tercer lugar, el hombre como origen y fuente de la moral, dotado de una esencia eterna e inmutable que va a ir más allá de los devenires o de los cambios históricos y sociales. Sin embargo, estas concepciones ahistoricistas de la moral niegan el carácter histórico y social de la misma. Carácter histórico y social que Sánchez Vázquez dice que es fundamental subrayar en virtud del carácter histórico y social del hombre. Por eso es que Adolfo Sánchez Vázquez va a plantear de que la moral surge cuando el hombre deja atrás su naturaleza puramente instintiva, natural, primitiva y empieza a formar parte de una colectividad. El hombre empieza a relacionarse con otros hombres y por ello es necesario que se establezcan una serie de pautas, una serie de normas que sirvan para poder regular y que sirvan como marco de referencia para estas relaciones. Y esto es lo que de alguna forma plantea Freud. Vamos a tomar dos aportes de la obra freudiana para tratar de pensar acerca del origen histórico de la moral y de su importancia en la regulación de lazos sociales. Y una de esas obras tiene que ver con lo que plantea Freud en El porqué de la guerra, en donde responde a Einstein acerca de cómo hacer para poder prevenir la guerra o los conflictos de intereses entre los hombres. Freud en esta obra reconoce que el hombre está constituido por una dualidad pulsional, es decir, por pulsiones que tienden a la muerte, a la lucha, por pulsiones que lo llevan al hombre a poder someter a los demás en virtud de la satisfacción de bienes o intereses personales y que coinciden con la necesidad de lucha constante presente en el hombre, que es la pulsión de muerte.
Y por el otro lado, pulsiones que tienden a la unión, a la preservación, a la conservación, que empujan, digamos, al hombre a unirse a los demás para poder alcanzar ciertas metas en común, que tienen que ver con la pulsión de vida. Justamente las guerras se producen cuando hay un conflicto, va a decir Freud, entre estos intereses pulsionales, entre estas pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En este texto, Freud va a plantear la relación que existe entre el poder y el derecho, entre el derecho y el poder, la fuerza. Es decir, va a plantear de que en realidad el derecho surge a partir de la fuerza. En un comienzo, va a decir Freud, los conflictos de intereses entre los hombres se resolvían por medio de la fuerza física bruta muscular, es decir, dominaba, tenía más poder aquel que mayor fuerza muscular tenía, situándonos dentro del escena de la reina, de esta escena dentro del reino animal, ¿sí? Pero posteriormente la fuerza bruto-muscular va a ser reemplazada por el uso y la creación de armas, de herramientas o de instrumentos, y también por la superioridad intelectual de poder usarlos y manipularlos con destreza y facilidad. Es decir, que la fuerza bruta va a suplir, o sea, suple la superioridad intelectual, teniendo como objetivo la aniquilación de una de las partes y la eliminación del enemigo, ya que debía servir de escarmiento para cualquiera que intente sublevarse u oponerse. Es por eso que posteriormente surge el pasaje de la fuerza bruta al derecho, reconociéndose que la violencia puede ser vencida a partir de la unión de la fuerza de varios débiles o de los más débiles. Sentido de comunidad que da derecho y poder a estos. De ahí es que surge la idea de que el poder hace la fuerza, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, desde este aporte, podemos pensar de que se impone el poder del grupo por sobre el poder individual y que brinda justamente esto un sentido de unidad permanente, de fraternidad y de colectividad. Al hablar de una colectividad, entonces, tenemos que pensar en la importancia de que haya una serie de mandatos o preceptos que puedan regular el cómo va a ser ese tipo de relaciones en esa colectividad, en donde se va a considerar como bueno todo aquello que vaya promoviendo la unión, el bien común, ¿sí? Y como malo todo aquello que desuna y que pueda interrumpir los vínculos sociales. Es ahí cuando aparecen los primeros vínculos afectivos y los sentimientos gregarios como fuente de poder del grupo. Esta situación es la que sin duda, va a decir Freud, va a exigir una renuncia pulsional, ¿sí? En pos del bien y del interés colectivo. Por eso es que, como sostiene Sánchez Vázquez, la moral surge cuando el hombre no solamente se relaciona con otros hombres, sino también cuando es necesario que el hombre tenga una conciencia de esa relación para que pueda conducirse de acuerdo con las normas, los preceptos que rigen esa relación, ¿sí? Y es un poco lo que va a plantear Sánchez Vázquez cuando habla de que la moral va a surgir cuando las primeras relaciones entre los hombres se producen a partir del vínculo originario del trabajo, a partir de la actividad de construir herramientas, armas e instrumentos que le permitan a los seres humanos construir objetos que le permitan al mismo tiempo satisfacer sus propias necesidades para poner la naturaleza a su servicio, naturaleza que era concebida por los hombres como un mundo extraño, hostil, al que había que enfrentar y del que había que defenderse. Entonces, esto supone que para hacerle frente a la naturaleza los hombres tenían que aunar esfuerzos individuales, ¿sí? Para poder multiplicar su poder, y de esta manera es que el trabajo cobra un carácter eminentemente colectivo, y es cuando el fortalecimiento de la colectividad se empieza a convertir en una necesidad fundamental. Y es un poco lo que va a plantear Freud en otra de sus obras, que es Tótem y Tabú, en donde podemos empezar a pensar a partir del mito de la horda primitiva cómo es que es importante que en una comunidad haya un sistema normativo, leyes que regulen y legislen el cómo de esas relaciones. Justamente en Tótem y Tabú, Freud plantea la existencia de un protopadre odiado y amado al mismo tiempo, temido por los hermanos de la tribu, por los miembros de la horda,
que deciden asesinarlo, un asesinato que es convenido por los miembros de la horda y en donde empieza a aparecer ahí el primer vínculo de fraternidad. La muerte de este protopadre da lugar a la aparición de dos leyes fundamentales, la ley de prohibición del incesto y del parricidio, en donde Freud va a plantear de que esas leyes son las que permiten el pasaje de la naturaleza a la cultura, es decir, del hombre natural, primitivo, al hombre cultural, al hombre social, a partir de un proceso que es el proceso de la simbolización, es decir, la capacidad que tiene todo sujeto de poder dar sentido al mundo que nos rodea, que es lo que al hombre lo hominiza, lo hace hombre, y lo que al hombre primitivo lo convierte en un ser social inserto dentro de una cultura, ¿sí? Entonces, la necesidad de ajustar la conducta de cada miembro de una colectividad a un sistema normativo en pos de intereses colectivos es lo que ha dado lugar a la instauración de la moral. Pero esta primera moral, ¿sí?, es una moral poco desarrollada, una moral primitiva, colectivista, en donde no hay lugar a las decisiones individuales ni tampoco a la responsabilidad personal, porque se trata de promover todo aquello que vaya en pos del bien común, es decir, de que haya concordancia entre los intereses personales y los intereses colectivos. Los rasgos de una moral un poco más desarrollada recién se van a dar cuando se empiecen a dar otras condiciones de relación entre el individuo y la comunidad. Esto nos permite pensar de que la moral, como decíamos, no es dada de una vez y para siempre, sino que además de ser un hecho histórico, tiene una característica social, porque regula lazos sociales, porque se da dentro de una colectividad, es producto de un pacto social entre miembros de una grupalidad, porque el hombre en sí es un ser histórico y social, y porque la moral va a ir progresando, además de ser histórica, también conforme a las necesidades sociales que en una sociedad vayan haciendo necesaria la implementación de este sistema normativo. Por eso es que Sánchez Vázquez va a decir de que el progreso histórico va a sentar las bases para un progreso moral, pero que no lo condiciona. Para que se dé un progreso en la moral, Sánchez Vázquez plantea de que tiene que darse una ampliación de la esfera moral en la vida social y un mayor grado de conciencia, de libertad y de responsabilidad individual y social en los hombres. Más allá de que exista un sistema normativo y aunque la moral sea producto justamente de relaciones sociales y que responda a determinadas necesidades sociales en un tiempo y en un espacio social determinado, la adhesión de los sujetos a este sistema normativo no es dada de manera impersonal o de manera sumisa, sino que tiene que ver con una posición de voluntariedad libre y consciente, y la idea es que el sujeto pueda conciliar y articular sus propios intereses o adecuar sus propios intereses, sus propias necesidades y deseos al otro social o a los del otro social. Y es justamente esta posibilidad de conciencia y libertad, a partir de o a pesar de que el hombre esté atravesado por todo un sistema cultural y social o normativo, es lo que nos convoca, digamos, para la próxima clase, que tiene que ver cuando empecemos a pensar en la importancia de empezar a pensar en la ética como un efecto singular, ¿sí? Para este tema, que es origen y construcción de la moral, ustedes van a tomar como bibliografía El porqué de la guerra de Sigmund Freud, el capítulo 2 de Adolfo Sánchez Vázquez, y van a tomar como bibliografía una ficha de mi autoría que habla sobre el origen de la moral y los aportes para pensar su construcción y su importancia, ¿sí? Así que, dejamos acá y espero que nos podamos volver a ver en la próxima clase cuando abordemos lo que es la ética como efecto disciplinar, ¿sí? Un beso grande.